Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de SICA al aire, en el que vamos a estar compartiendo con Zainabou Sakho, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación, directora del Banco Mundial para Centroamérica. Vamos a estar compartiendo no solo acerca del impacto que ya está teniendo la pandemia del coronavirus en la región, en toda la parte económica, de desarrollo, en muchos temas, sino también y sobre todo cómo se está pensando el futuro inmediato, el futuro en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Este programa pues es parte de este esfuerzo de SICA al aire por el desarrollo de la región, y yo quiero invitarlos a que puedan consultar los programas que hemos tenido. Hemos estado pues hablando de los temas que son importantes para la región antes, durante y después de la pandemia: seguridad alimentaria y nutricional, el tema de salud y gestión integral del riesgo. Hemos hablado también de las perspectivas que se van a tener para las MIPYMES, y hay una serie de programas que vienen en marcha también que van a seguir enriqueciendo nuestra perspectiva para esta recuperación económica y social de la región centroamericana. Pues bien, hoy me complace además estar compartiendo con una amiga. Zainabou, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí contigo, con SICA, pero también con la región de Centroamérica. Muchísimas gracias. Y es que bienvenidos a todos los que nos acompañan, quienes se registraron a este programa, pero también a quienes nos están escuchando, nos están viendo a través de la transmisión de Facebook en la página de la Secretaría General del SICA. Esto está muy interesante. Hay mucho de qué hablar, Zainabou. De hecho, pues antes de que nos golpeara globalmente la pandemia, veníamos trabajando ya en muchos temas con el Banco Mundial, en la construcción de una Centroamérica resiliente, con el CEPREDENAC, en la construcción de posibilidades de seguros para enfrentar mejor las inclemencias del tiempo en la región, con los efectos del cambio climático, el CRIF, con el Consejo de Ministros de Finanzas y Hacienda de la región, y una serie de iniciativas. Recientemente en el Incubar Centroamérica estuvimos también con una actividad para jóvenes en el Understanding Risk Centroamérica. Así que esta relación con el Banco Mundial no es nueva, pero sin duda adquiere una connotación diferente en estas circunstancias. Entonces, bienvenida. Nos interesa saber cuál es el rol, cómo está viendo todo esto que está pasando el Banco Mundial. Estábamos en esta dicotomía hace algún tiempo y todavía no es algo que se haya quitado del ambiente, si salud o economía, ¿no? En qué priorizar. ¿Cómo lo está viendo el Banco Mundial? Primero, lo que quiero decir es que en este momento sabemos todos que el impacto de este COVID-19 ha sido devastador, no solo para Centroamérica, pero para la región, para el mundo entero. Eso es muy claro. Y si queremos ponerlo un poco en términos más económicos, el crecimiento de la región el año pasado, en 2019, era entre un 2% y un 3%. Y eso no estoy incluyendo a Nicaragua, que ya se encontraba en crisis. Y ahora vamos a pasar a casi un menos 3% de crecimiento. Eso es una imagen, Zainabou, perdona. Menos 3%. Vamos a poner esta imagen del estudio que ustedes acaban de sacar mientras tú nos sigues explicando estas variables. Exactamente. Quiere decir que la región ya estaba creciendo, porque sabemos que los grandes países de la región no estaban creciendo tanto. Entonces, la región de Centroamérica se encontraba un poco por encima del promedio de la región, pero al mismo tiempo no era un crecimiento más que modesto, porque todavía tenemos mucha pobreza, todavía tenemos mucha inequidad.
Pero viene la crisis del COVID y ahora vemos mucha resiliencia en la región, en promedio un menos 3% para 2020 y que nos pone un poco por encima de la región que tiene un menos 4,6% de crecimiento. Pero la buena noticia no es eso. La buena noticia es que lo que estamos mirando es que para 2021 vamos a tener una retomada de la actividad económica muy fuerte hasta un 4% de crecimiento. Y eso quiere decir que lo que hay en el corto plazo es asegurarse por lo menos que podemos mantener un poco las prioridades sobre las personas, los hogares en términos de salud, en términos de seguridad alimentaria, en términos de un poco toda la parte de las empresas pequeñas, micros, que son muy cerca de los hogares, y asegurarse que en términos de liquidez podemos por lo menos dar a las empresas medianas, a las pequeñas, como un poco de liquidez para sobrevivir esta parte. Eso es el corto plazo, salud, protección social, toda la parte un poco más de sobrevivencia económica y asegurarse que el sector financiero pueda por lo menos sobrevivir un poco a esta situación. Hablamos por lo menos de unos 6 meses. Después, y eso todavía tiene mucha incertidumbre, es de llegar a lo que llamamos más el corto a mediano plazo. Y aquí las cosas son un poco más diferentes porque hay que asegurarse que pasamos de preocupaciones más de liquidez que van a ir de solvencia, ¿no? De asegurarse que tenemos todavía un sector financiero sano que pueda seguir apoyando a la actividad económica, que tenemos a empresas que pueden tener perspectivas de crecimiento que van a adaptarse a una nueva realidad económica, una realidad del comportamiento de los agentes, pero también quiere decir que en términos de los gobiernos que puedan seguir apoyando un poco esta recuperación. Entonces aquí lo tenemos un poco como son tiempos muy difíciles, pero hay que asegurarse que lo que se hace en el corto plazo pueda por lo menos asegurar las bases de tener una recuperación sana. Entonces, por un lado hay mucha incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar en el mundo, qué tipo de recuperación vamos a tener en, por ejemplo, los Estados Unidos, y sabemos que nuestra región está muy ligada a lo que pasa en los Estados Unidos en términos del comercio, en términos del turismo, en términos también de las remesas que en algunos de nuestros países como en El Salvador como en Honduras hablamos de un 20% del PIB. Entonces, asegurarse que esta parte no se controla, pero la otra parte, cómo se maneja las prioridades, cómo se priorizan los gastos, cómo aprovechar un poco de esta crisis para avanzar en los temas de resiliencia, en los temas institucionales. Y es donde nuestro trabajo con SICA es súper importante, porque por un lado es seguir apoyando a instituciones, seguir en este trabajo en el marco institucional de las políticas para asegurar las bases de un futuro más justo, más un poco con más equidad. Una otra preocupación que tenemos del corto al mediano plazo es también lo que va a pasar con los más pobres en la región, los más vulnerables. Sabemos que tenemos muchos vulnerables. Uno de cada 3 centroamericanos vive en situación de vulnerabilidad. Quiere decir que pueden caer en la pobreza porque tienen un shock. Y en nuestro trabajo con SICA, este shock era más un shock de desastres, pero ahora este COVID puede actuar con este shock que va a un poco empujar a los vulnerables en esta situación de pobreza. Y en este caso, tenemos también muchas empresas informales también que están también a un shock de desaparecer
y eso va a afectar un poco los ingresos de la familia. Nos preocupa también muchísimo lo que pasa con la gente más pobre, porque este shock va a afectarlos mucho más y va a durar mucho más. Y puede ser la diferencia entre abandonar la escuela, entre un poco caer en una situación de desnutrición crónica. Entonces tenemos que un poco pensar en el corto plazo, el mediano, pero también pensar a nivel micro en las personas, los hogares, las empresas micro, a un nivel más macro, grandes empresas, a nivel sectorial, a un nivel de gobierno, de instituciones y a un nivel de región. Entonces, este trabajo que estamos tratando de hacer también en la parte de entender lo que está pasando, de usar este entendimiento en términos de trabajar con los gobiernos y también con todos nuestros socios y aliados que tenemos en la respuesta a nivel país, a nivel regional, pero también asegurarnos que no vamos a olvidar a los más vulnerables, a los más pobres que no van a poder por falta de tener, no sé, ahorros, por falta de tener seguros, no van a poder en sí mismo un poco sobrevivir esta crisis. Entonces, muchos desafíos y muchos frentes al mismo tiempo, pero también muchas oportunidades, muchas oportunidades. Y en eso ya se está trabajando. En la gráfica anterior veíamos reflejados 6 de los 8 países miembros del SICA en este horizonte que tú nos dabas de cómo va a estar el crecimiento económico. Se nos escapaba mencionar por ahí cuál va a ser esa realidad para Belice y para República Dominicana, que también forman parte del SICA. Pero tú nos has puesto pues un par de temas más en esta discusión y que tienen que ver con el futuro inmediato. Nos gustaría saber cuál es la realidad también para estos 2 países miembros del SICA, pero también ver en ese plan de futuro, estás hablando tú de reducción de la pobreza, que seguramente se va a aumentar por toda la crisis que está generando el coronavirus. Nos gustaría entender un poco más cuál es la radiografía que se tiene de nuestros países, es decir, hay serios esfuerzos de parte del SICA, de los presidentes, desde el presidente Juan Orlando Hernández, que lo ha manifestado públicamente, el presidente Carlos Alvarado, que también ha emprendido varias acciones en esta línea de lograr que haya una moratoria de la deuda para los países centroamericanos, para los países en vías de desarrollo, para los que está siendo más difícil enfrentar toda esta problemática. ¿Cómo está viendo esas solicitudes el Banco Mundial? Muchísimas gracias. Primero, solo para compartir que no tenemos en este gráfico a Belice y República Dominicana, solo porque en la manera en que el banco está organizado, están con un otro grupo que tiene con el Caribe, pero en términos de estos pasos que ya indiqué, son los mismos y con esta perspectiva que va a tener un shock muy fuerte de crecimiento este año, pero con una retomada muy fuerte en el año que viene. Claramente vamos a revisar esos números a medida que sepamos más de esta recuperación, cuánto tiempo vamos a necesitar para ver una retomada del sector turístico, que en el caso de ambos países es muy importante, pero también los otros aspectos. Entonces, eso es por esta parte. Por otra parte, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que dar crédito a los gobiernos de Centroamérica por su respuesta muy rápida. Ha sido en el inicio una acción muy fuerte de proteger a las vidas, de proteger un poco al tejido social de los países, y eso quiere decir que tomaron medidas muy fuertes de contención para asegurarse que por lo menos toda la parte de salud esté bien un poco manejada. Y ahora lo que quieren es tener los recursos de hacerlo. Y sabemos que en muchos de nuestros países de Centroamérica, la situación fiscal al entrar en la crisis no era muy confortable. Quiere decir que en el caso, por ejemplo, de Honduras, hicieron un trabajo
muy fuerte para sanear y poner las bases de un ajuste fiscal con una ley de responsabilidad fiscal muy fuerte. Costa Rica también pasó en diciembre de 2018 una reforma fiscal muy ambiciosa y muy buena. Entonces quiere decir que los países no estaban en una situación ya con todos los recursos para enfrentar una crisis de este tamaño que cuando la gente habla en términos de su amplitud es algo que no se ha visto en casi un siglo entero, en 100 años, ¿no? Porque te hablan de la gripe española de 1918. Entonces, ¿cómo enfrentar una crisis donde el papel del Estado debe ser muy fuerte para poder atender en el corto, en el largo, mediano, largo plazo a todas estas necesidades para atender a la gente, para atender también a las empresas, para atender a los sectores, para atender un poco a la economía en su todo? El Estado tiene que poder hacerlo porque no hay en el corto plazo un otro actor económico que pueda hacerlo. Lo vemos en los países más desarrollados, hablamos de paquetes fiscales de 15% del PIB y un PIB de Alemania, de los Estados Unidos, es muchísimo en términos de tamaño. Entonces, adentro de este esfuerzo, un pedido que el Banco Mundial con el Fondo Monetario lanzó era que para los países más pobres, y eso quiere decir que adentro del Banco Mundial tiene una clasificación de la Asociación Internacional de Fomento, de poder por lo menos hacer un moratorio de la deuda por algunos meses. Y hicieron este pedido al G20 para que por lo menos para la deuda bilateral y también para la deuda comercial, para que se pueda suspender esos pagos y que los países puedan usar de manera bien transparentes estos recursos para responder al COVID. Y este pedido, este movimiento que se lanzó hace un par de meses, la respuesta ha sido positiva. Quiere decir que lo que vamos a tener es que a partir de mayo va a tener un moratorio de un poco más de 6 meses para los pagos del servicio de su deuda. Y estamos trabajando también con esos países para apoyarles en este proceso. Lo que hay es que en este momento estamos hablando de esta primera fase para los países más pobres. En el caso de Centroamérica estamos hablando de Honduras y de Nicaragua. Entonces aquí estamos listos para ver cómo puede hacer parte de todos los esfuerzos, de todas las maneras de apoyar a los países. En esta reconfiguración que se está haciendo, en esta moratoria de la deuda, que como tú bien mencionas, incluye en el caso de la región a Honduras y Nicaragua, ¿cuál es el tratamiento? Sé que esta es una primera etapa, pero ¿qué podría pensarse que podría ocurrir con los países de renta media que están en otra clasificación del banco y que también pues tienen compromisos importantes en cuanto a la deuda y están dando una respuesta también muy ágil, muy rápida a la pandemia del COVID? Y este es un poco el pedido del presidente Carlos Alvarado, que está de Costa Rica. ¿Qué vamos a hacer para los países más pequeños, para los países de renta tal vez no tan alta como los países más desarrollados, pero que no caen adentro? Y eso es ahora algo que está en discusión, va a tomar su tiempo, pero lo están discutiendo. Pero la idea era de empezar con los más vulnerables, los más pobres, porque no pueden esperar. Pero en este momento están pensando, lo están discutiendo. No sé qué es el resultado, pero se está discutiendo también.
Zainabou, todo esto nos plantea, hemos estado escuchando, bueno, el presidente Cerezo, Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, de un tiempo para acá, ha venido hablando de un nuevo modelo de desarrollo, CEPAL, a raíz de todo el tema de la crisis que genera el coronavirus, ha hablado también de un nuevo modelo de desarrollo. En todos estos planteamientos, por supuesto que la banca multilateral, una institución tan importante como el Banco Mundial, juega un rol trascendental. ¿Cómo se está viendo esta nueva etapa? Algunos dicen, vamos a volver a la normalidad, cuando en la normalidad es que están muchos de los problemas que nos han llevado a donde estamos y que tenemos que enfrentar. ¿Cómo se está viendo ese modelo? Ese modelo verde, se habla en la región de descarbonización, se habla de otras perspectivas muchísimo más amigables con el ambiente. ¿Cómo está viendo esa etapa del futuro el Banco Mundial, más allá de lo que se pueda hacer con la moratoria de la deuda, la asistencia inmediata en préstamos a los países? ¿Cómo se está viendo esa etapa que tenemos que construir después del coronavirus? No, es una excelente pregunta y es exactamente la pregunta de todos los arbitrajes que tienen que hacerse entre siempre lo que es el corto plazo, como atender a las emergencias, que es más el trabajo de mediano a largo plazo, que es más un trabajo institucional, pero que va a pagar cuando haya una crisis o cuando a un momento se pueden aprovechar lo que se ha cosechado. ¿Cómo lo vemos? Primero, el efecto de esta crisis va a cambiar mucho de los modelos de desarrollo. Como por un lado va a acelerar muchas necesidades, por eso yo lo veo como una oportunidad. Por ejemplo, por mucho tiempo sabemos que en términos de productividad, en términos de crecimiento, hay mucho que hacer en la región para un poco cerrar la brecha de tecnología, para aprovechar un poco de la economía digital. Con esta crisis es muy claro que en términos de llegar a la gente para pagar, por ejemplo, a bonos, en términos de por lo menos tener acceso a financiamiento, inclusión financiera, toda esta parte, este trabajo hay que acelerarlo. Eso no hay que pensar, es algo muy claro. Toda la parte de la tecnología en términos de la educación a distancia, la salud a distancia, después de esta crisis, cómo uno piensa eso cambia en términos de prioridad. Muchas cosas que la región pensaba que tomaría mucho tiempo, hay que hacerlo ahora. Ya estábamos trabajando en muchos gobiernos en esta transición, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, con la educación, con la tecnología y todo eso. Pero quiere decir que con esta crisis hay que acelerarlo. Otra cosa, por mucho tiempo, por razones fiscales, los gastos sociales en salud no han siempre sido al nivel esperado, al nivel necesario. Había que hacer como hay que escoger entre salud primaria o atención hospitalar. Ahora se ve con esta crisis que hay que hacer los dos, que siempre solo se escoge una cosa por falta de recursos, pero se ve que todo eso hay que hacerlo. Muchas cosas así van a cambiar para siempre y hay que aprovechar esta crisis para hacerlo. Por otro lado, la crisis viene con sus oportunidades para la región. Primero, sabemos que es una región que importa petróleo y sabemos que los precios son súper bajos. Por un lado, tenemos sistemas de protección social que necesitan expandirse porque no llegan a todos los pobres y toda la gente que lo necesita, pero al mismo tiempo tenemos muchos subsidios de energía que no benefician a gente más rica. Entonces, ¿cómo repriorizar un poco esos gastos? Lo que se hace en este momento por parte de los gobiernos de la región en términos de políticas institucionales va a hacer la diferencia entre el futuro que la región va a tener y cómo puede aprovechar esta crisis como una oportunidad de fortalecer sus instituciones. Hemos hablado de nuestra colaboración con el SICA,
En toda la parte de resiliencia, esta crisis hace parte también de esos riesgos, hace también de este panorama un poco de cosas que hay que prepararse más, hay que ver cómo tener también resiliencia económica, social, a pandemias, a desastres, todo eso al mismo tiempo hace parte de este trabajo. Pero no hay que, por un lado, ignorar o olvidar de las prioridades de largo plazo, que van a ser un poco más importantes por causa de la crisis o menos. Por ejemplo, con esta crisis y todas las medidas de contención económica, sabemos que muchas escuelas cerraron. Eso en una región donde tenemos problemas con el abandono escolar en la secundaria. Entonces quiere decir que este problema que teníamos antes se va a tornar más importante porque esos jóvenes que no van a la escuela por, no sé, 1, 2, 3, 4 meses, que eso va a cambiar sus perspectivas, va a cambiar su capital humano. Misma cosa, mucha gente que dependaba un poco de la comida que tienen en las escuelas, cómo eso va a afectar su nutrición y su capital humano. Después de la crisis, todavía hay que seguir trabajando en estas prioridades de largo plazo, pero con una perspectiva de lo que pasó, cómo aprender a hacer las lecciones aprendidas. Finalmente, en términos de las empresas, ¿no? Después de esta fase que es más de sobrevivencia, vamos a llegar a una fase de recuperación. Para muchas empresas, el entorno de negocio, el ambiente de negocio después del COVID va a ser otra cosa. Entonces van a tener que adaptarse de nuevo y ver cómo funcionar en un mundo que es diferente, en una región diferente, pero también que va a tener oportunidades diferentes el comercio, el e-comercio. Eso es algo que con esta crisis vemos que es súper importante, cómo entrar en este tipo de cadenas de valores. Entonces yo lo veo con que hay que seguir trabajando en estas prioridades de largo plazo, sin olvidarse también que esta crisis va a cambiar muchas cosas. Entonces hay que aprender estas lecciones, pero también atender estas nuevas realidades. Zainabou, tú mencionas en lo que nos compartes, dejas muy claro la responsabilidad que tienen los gobiernos, ¿no? Que asumen un rol, pues de alguna manera, de servir para compensar el impacto que está teniendo toda la crisis de la pandemia del COVID-19 en la región. Como tú sabes, en el marco del SICA, los presidentes instruyeron la construcción de un plan de contención, un plan regional de contención, y se aprobaron 1.900 millones de dólares precisamente para esta etapa que tú mencionas, ¿no? En un fondo de emergencia fiscal, un fondo de apoyo a banca central y también un fondo para liquidez de la banca comercial. Hay muchas personas que, por cierto, les agradezco que estén tan activos preguntando cosas. Hay mucho interés en esta conferencia, en esta entrevista, y te voy a ir trasladando algunas de estas preguntas. Por ejemplo, en esto de los préstamos, yo comentaba que ayer tuvimos este programa que se enfocó en las MIPYMES, que es un sector muy fuerte para Centroamérica. Mencionabas tú la relación que tenemos con Estados Unidos y cómo nos impacta su reactivación económica o no, pero me gustaría que pudiésemos apreciar un poco más cómo lo ven ustedes, las oportunidades que tenemos en el comercio intrarregional en Centroamérica, que somos nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos para varios de estos países. Entonces nos preguntan si las MIPYMES van a tener otra opción que no sea optar a créditos o a préstamos. ¿Qué otra opción pueden tener las MIPYMES en este escenario que se nos presenta? También tú mencionabas el trabajo que se está haciendo con los países y la visión regional que hemos estado fortaleciendo mucho más contigo, dirigiendo la parte para Centroamérica del Banco Mundial en relación con el SICA. Pero Carlos Echeverría también nos pregunta ¿cómo el banco puede sumar esfuerzos junto al SICA para desarrollar iniciativas más regionales
que vayan más allá de la suma de los proyectos nacionales. Y yo te voy lanzando una serie de preguntas también que están relacionadas. Por ejemplo, si el banco ha previsto en esta situación de exclusión, de pobreza y debilidad institucional, ¿cómo se pueden implementar medidas de apoyo en temas de prevención de violencia, en temas que tienen con la seguridad ciudadana? Y una también que es recurrente acá y que tiene que ver con lo que mencionaba, si ese modelo de desarrollo que vamos a buscar puede ser para Centroamérica, y no solo para Centroamérica, sino para toda la humanidad, un modelo bajo en emisiones de carbono. Costa Rica pues ha impulsado la descarbonización de su economía, tenemos problemas de incendios forestales y de los efectos del cambio climático muy fuertes en la región, somos una de las regiones más vulnerables. ¿Cómo todos estos elementos se entrelazan y pueden orientarnos a una mejor visión del futuro? No, muchísimas gracias. Primero, el punto sobre el aspecto regional de esta crisis, o por lo menos de la respuesta a la crisis. El potencial de la región es enorme y por muchos asuntos la solución no es una solución a nivel de país, va a ser una solución regional. Por eso el trabajo que el SICA ha empezado por muchos años con mucho éxito en términos de armonizar las políticas institucionales, tener este plan de desarrollo regional, este marco institucional es súper importante porque eso da por lo menos una certeza de dónde vamos, qué es la dirección. Y eso ayuda a avanzar poco a poco. Por eso es muy importante seguir trabajando con instituciones regionales para el banco. Entonces hay asuntos que se ven a nivel de país y hay otros asuntos que se ven a nivel regional y hay otros asuntos que se ven casi a un nivel global. En la parte de los MIPES, ¿cómo lo vemos? Depende del tamaño mucho, ¿no? Porque para las microempresas que son muy, muy pequeñas, muchas veces se ven casi como parte del hogar, se ven como parte de la familia y entonces todas las políticas para apoyar a las familias, las transferencias sociales que van a llegar directamente, todas las medidas un poco de apoyar a su estructura de costo, ¿no? Si tienen que alquilar un lugar, diferir sus pagamientos. Misma cosa en términos del pago del agua o de la energía, y en muchos de nuestros países pasaron como moratorium de 3 meses en estos. Todo eso les va a ayudar claramente. Y hay que pensar también que para las empresas un poco más grande adentro de este grupo, cómo ir a un nivel un poco más institucional. Tienen que no son informales, ya pagan impuestos, medidas para diferir este pago, cómo apoyar al acceso al crédito, porque eso ya era un problema antes de la crisis. Por eso, tener como mecanismo, como un fondo de garantía para darle un respaldo en este momento donde no van a poder vender, no van a poder generar ingresos para que puedan mantenerse vivos. Al mismo tiempo, hacerlo de tal manera que este mecanismo pueda un poco fortalecer las empresas en el mediano plazo que tienen una perspectiva económica, no solo mantener empresas que hubieran salido del mercado porque no tienen las bases. Entonces, lo que se puede hacer, hay empresas que necesitan de donaciones y eso los están haciendo en términos de separar un poco estas perspectivas y de pensar también cómo acompañarles en el proceso de esta transformación económica. ¿Qué van a necesitar para tener éxito a nivel regional, a nivel global, en términos de sus actividades? ¿Cómo conectarse a cadenas de valores? Una cadena de valor muy fuerte, toda la parte también de producción de alimentos que es muy fuerte. El año pasado teníamos la muy buena noticia de este acuerdo entre Guatemala y Honduras, ¿no? De aduana, y todo eso que va a fortalecer el intercambio, el comercio en la región,
va a fortalecer esta economía regional que tiene un potencial de crecimiento muy fuerte y que tiene también el potencial de responder a las necesidades como de alimentos de la región, pero también a las necesidades de empleo, un poco trabajando sobre las ventajas comparativas. Entonces, ¿cómo también usar esos esfuerzos? Estamos trabajando en modelos también públicos, privados, a nivel de países, pero también lo estamos pensando cómo podemos participar a iniciativas más regionales para apoyarlo. Hay iniciativas también que tienen que ver un poco con sectores. Tenemos grupos regionales de bancos, cómo apoyarles. Estamos también pensando a todos estos recursos necesarios para apoyar a todo el sector de energía, de agua, de transporte, que se encuentra en una situación muy difícil por falta de uso de los servicios o porque hubo un moratorio en términos de los pagos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo respaldarles? Esos esfuerzos tienen una dinámica a nivel país, pero también a nivel regional. Y el banco ve la región como una otra, como una otra entidad donde hay que trabajar con aliados como el SICA, pero también a nivel con el sector privado para ver lo que se puede hacer. Finalmente, estamos trabajando mucho con CABEI, estamos trabajando también mucho con COSEFIN para ver a nivel regional cómo podemos fortalecer la respuesta de la región como un todo a este tema. En la segunda parte que tiene que ver con un poco la parte de prevención de violencia. Estamos muy preocupados por los números que muestra que hay un aumento de la violencia contra las mujeres o a nivel de género en la región, pero en el mundo. No es algo de la región, es algo del mundo. Y cómo podemos en todos los proyectos que estamos tratando de hacer, en todas nuestras intervenciones, ver el impacto que se puede hacer a este nivel. Pero más bien sabemos que en una situación de crisis, todos los, digamos, los asuntos que ya existían antes se van a fortalecer. Tenemos un problema de violencia y la idea es de asegurarse que la crisis no va un poco a poner más aceite sobre esta situación, pero es algo que nos preocupa, que estamos pensando incorporar en el diseño, pero también en el impacto de lo que estamos haciendo. Finalmente, la parte más del largo plazo. Es súper importante que la región un poco siga sobre esta ambición de ir de pasar a una economía de baja emisión. El trabajo que se está haciendo en Costa Rica lo estamos también apoyando. Es un plan de largo plazo, pero yo veo esta crisis como una oportunidad de ver lo que se puede acelerar. Lo que se puede acelerar, pero también dónde se pueden sentar las bases de este trabajo. Ahora la emergencia es de hacerlo. Mucho de nuestro trabajo es también de ver cómo lo que llamamos greening the recovery, cómo usar que este proceso de recuperación puede ser más verde, más eficiente, con menos emisiones de carbono. Entonces, cómo un poco de esta crisis aprovechar de oportunidades que por un lado estén más alineados al futuro que queremos, y en esos objetivos, en esta ambición tenemos la parte de del medio ambiente, pero tenemos también una sociedad más justa, con menos inequidades. Entonces son muchas cosas al mismo tiempo y hay que seguir avanzando para poder por lo menos asegurarnos que todavía
las intervenciones, las políticas que se están usando para responder a la crisis no van un poco a fortalecer las inequidades o tal vez van a ayudar a cerrar las brechas y tal vez a ayudar a tener un tejido social más unido. Eso es un poco el trabajo que estamos haciendo con los países, pero también con la región. Y no lo podemos hacer solo con el Banco Mundial. Estamos trabajando de muy cerca con los gobiernos claramente, pero también con las instituciones regionales. Estamos trabajando muy de cerca también con las otras instituciones regionales financieras, que sean del Fondo Monetario, de la BID, estamos trabajando con Naciones Unidas, estamos trabajando con todos los que en este momento tienen que coordinarse para dar una respuesta fuerte, pero también eficiente a esta crisis. Y tú mencionabas entre todas estas instituciones regionales, sobre todo en el ámbito centroamericano, en el espacio del SICA, mencionabas al CABEI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, en inglés para quienes nos estaban escuchando y se preguntaban cuál era esta institución. Y es que ha sido muy útil para la región contar con un banco que está asociado al proceso de integración, no solo en este periodo de la crisis, sino en toda la visión de desarrollo. Tú has abordado un poco cuáles serían esas prioridades para ese nuevo modelo de desarrollo, esa nueva recomposición económica que van a tener nuestros países. Hay muchas preguntas que nos siguen llegando. Les agradecemos a la gente que esté tan interesados y tan vinculados en los temas. Mencionabas también el tema de violencia contra las mujeres. La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministras de la Mujer del COMCA en Centroamérica está realizando un monitoreo semanal y lamentablemente confirma lo que nos dices. La violencia contra las mujeres, que no es un tema específico de Centroamérica, se ha duplicado a raíz de las medidas que se han tomado en la pandemia, porque claro, tú recluyes a la gente, están en cuarentena en sus casas y muchas de estas mujeres están con sus agresores. Entonces, es muy importante que hablemos de todos estos temas porque algunas personas verán al SICA, a los gobiernos, al Banco Mundial y pensarán que quizá los temas no están interrelacionados. Y si tomamos en cuenta que la violencia contra las mujeres en Centroamérica ya es una pandemia porque 1 de cada 3 va a sufrir violencia, si tomamos en cuenta que el sector de las MIPIMES es uno de los que más mueve la economía en la región y en su mayoría están siendo liderados por mujeres, también ahí tenemos otro indicador. Pero nos preguntan, con esto de la diferencia que tenemos, ¿no? Hay asimetrías notables en la región y el banco pues ya nos dejó claro que está trabajando con los países, pero también con una visión regional a través del SICA. Veníamos fortaleciendo mucho también en el tema de resiliencia, en el trabajo con CEPREDENAC, la alianza que tenemos con la NASA, en el tema científico y académico, pero nos preguntan, ¿qué más se puede hacer? Puesto que de los sectores más afectados, y creo que lo mencionábamos al principio, está el tema del turismo y mañana precisamente les invitamos a que nos acompañen al programa que vamos a tener de SICA al aire, es específicamente del tema del turismo, pero nos preguntan cómo el Banco Mundial se está relacionando con las respuestas al sector turístico, a la respuesta que necesita el sector de la agricultura, el sector cafetalero, que es un rubro importante también y que además ya veníamos de una baja en los precios internacionales. Entonces, ¿cómo lo está viendo el Banco Mundial? Y si esta recuperación económica que se prevé en los países de Centroamérica, que esto es producto, por cierto, los invito a que vayan y lo descarguen del estudio que realizó recientemente el Banco Mundial, que incluye el capítulo de Centroamérica, que en el caso específico de algunos países, nos dicen, por ejemplo, de El Salvador, que hay mucha gente conectada desde El Salvador viéndonos, ¿qué podría condicionar que se cumpla ese escenario positivo que de alguna manera vislumbra un crecimiento? Y voy a seguir con algunas más, pero te dejo esa serie de preguntas para poder reaccionar. No, muchísimas gracias, Olinda. En términos, como ya veníamos conversando, un de los sectores muy importantes de la región de Centroamérica es el sector del turismo. En países como, por ejemplo, Costa Rica, hablamos de, por una parte, una grande contribución al PIB del país,
pero también en términos de empleos. Y aquí es muy importante el rol del gobierno en términos de asegurarse que este sector tenga por lo menos un apoyo temporal para que puedan de manera transparente por lo menos aguantar esta situación. Y eso hay también una incertidumbre porque no sabemos cuánto tiempo va a tomar para que la gente se ponga a viajar de nuevo. Cuando hablamos del sector turismo, hablamos también de toda la parte de las aerolíneas y son empresas que no son pequeñas, son muy grandes, que es el rol aquí del sector público, pero también del sector privado. El Banco Mundial, como ustedes saben, también trabaja a nivel de los países, pero también a un nivel más del sector privado con AFC, que está trabajando con las empresas, pero también con MIGA en términos de garantías de seguros para ayudar a tener liquidez a mejor precio o términos. Entonces, todo esto, lo que hay que ver es tal vez una estrategia a nivel de país y también a nivel de las prioridades. ¿Qué viene en primero? El nivel de ayuda que se puede dar a una muy pequeña empresa trabajando en el turismo, vendiendo comida, y que para ellos lo que va a ser importante es, por ejemplo, de poder todavía funcionar. Es muy diferente que el nivel de apoyo que se puede dar a un sector estratégico. Cómo tener un marco donde hay que priorizarlo, pero hay que también la manera en la que se hace en términos de la claridad, en términos de los tiempos, en términos de este nivel de apoyo es súper importante. Eso es exactamente algo que hay que identificar y hacerlo un poco con anticipación, porque va a tomar su tiempo. Un otro sector muy importante. Perdón que te interrumpa ahí antes de pasar a la otra, pero ahí también tenemos la variable de desarrollar muchísimo más el turismo interno en los países miembros del SICA, en la región también. Ahí sabemos que eso va a depender de cuando los presidentes decidan abrir nuevamente las fronteras, pero en la medida que se vayan pues disminuyendo las medidas de contención, también está la parte del turismo interno que podemos aprovechar muchísimo. Exactamente, como lo decíamos, hay esta fuente de crecimiento interno y tal vez eso puede liderar esta recuperación porque para una persona que no conoce a la región, la decisión de ir tan lejos va a ser diferente que para una persona que ya conoce la región, ya tiene sus lugares y este nivel de cercanía, esta parte que es más del comportamiento o también un poco de tener ganas o de tomar esta decisión va a ser más fácil. Entonces, este proceso es súper importante. Toda la parte de acceso a crédito es súper importante porque muchas de estas empresas que trabajan en el sector turístico dependen de estos créditos, como tener un poco un moratorio, tener más tiempo para pagarlos o también cómo van a tener un poco de ayuda en términos de pagar su renta, de pagar sus impuestos y todo eso. Entonces hay todo este tipo de esfuerzo que hay que hacerse, pero diferenciar hacer la diferencia entre lo que se hace a nivel de las empresas súper grandes, donde aquí hablamos de líneas contingentes de crédito, hablamos de mucho más instrumentos más elaborados, pero también dar tal vez una prioridad a las empresas más pequeñas o a las empresas micros que también viven de este sector, porque una cosa es que es un sector que emplea a mucha gente y tiene un rol súper fuerte de reducir la pobreza y dar empleos dignos. Es un otro sector de mucho potencial, es toda la parte de agricultura. Sabemos que esto a nivel regional es súper importante porque muchas de estas cadenas de valores adentro de la región para compartir verduras, para vender frutas, todo eso, cómo mantener este nivel y asegurarse que al día de hoy hay que dar el financiamiento, hay que asegurarse
que los agricultores puedan un poco sembrar un poco sus semillas para poder cosechar en un ciclo que viene y asegurarse que este proceso no se interrumpa por causa de la crisis. Es algo que se hace a nivel de país, pero también a nivel regional. El sector cafetalero, cómo dar un apoyo más puntual. Hablamos también que desde muchos meses es un sector que ha sido muy afectado por la crisis. ¿Cómo usar un poco esta crisis como una oportunidad de reestructurarlo, de modernizarlo? ¿Cómo hacer un poco esta política más de mediano largo plazo en un momento donde todos, no es solo el sector cafetalero, todos son afectados por la demanda? Yo quería hablar de un sector que yo veo que también importa mucho. Y para el banco es súper importante en términos de nuestra misión, que sabemos es de acabar la pobreza y tal vez de fortalecer la prosperidad compartida. Tiene que ver con el capital humano. Esta crisis tiene el potencial de afectar a la educación, al acceso a una buena nutrición y a la salud de mucha gente. Y cómo asegurarnos que esta inversión, que no es en un sector, pero que se va tal vez a aprovechar en el mediano largo plazo, no sea afectado porque las personas pobres o las personas tuvieron un shock en su ingreso y no consiguieron pagar o no consiguieron tal vez tener esta inversión en capital humano. La educación, la salud y todos esos que son tan importantes para un poco romper con estos ciclos de pobreza intergeneracionales. Cómo asegurarnos que en esta crisis también vamos a prestar atención a estas inversiones en el capital humano, porque la riqueza de un país es su gente. Cómo asegurarnos que la gente está protegida, que puedan seguir con el potencial que tenían antes de esta crisis. Eso es un punto súper importante y está en el centro de muchos de nuestros proyectos ya antes del COVID, pero que ahora estamos reorientando para atender a esta emergencia del COVID, pero con una mirada muy enfocada sobre lo que se puede hacer para evitarlo, lo que se puede hacer a nivel, por ejemplo, de la primera infancia, lo que se puede hacer también a nivel de la manera en la que estamos pensando a los servicios de salud y misma cosa en términos de los sistemas de protección social. Entonces, toda esta parte de la persona es un sector que es súper importante y que hay que mantener un enfoque muy fuerte. Y a propósito del tema del enfoque en capital humano en las personas que mencionas, hay algunas preguntas que están relacionadas a este tema. Por ejemplo, en materia de pueblos originarios, que son muy fuertes en la región centroamericana, la población afrodescendiente, que es el 18%. Abel Aronategui de Panamá nos pregunta cuál es la perspectiva que está teniendo el Banco Mundial. De hecho, bueno, Abel, saludos, porque Abel y su grupo fue de quienes ganaron el incubar que hicimos con el Banco Mundial, el SICA y el Banco Mundial en el marco del Understanding Risk. Pregunta, ¿cuál es la visión que se está teniendo para la población afrodescendiente de Centroamérica? Yo a la población afrodescendiente le sumaría las poblaciones que catalogamos como vulnerables, ¿no? Los pueblos originarios, los migrantes, el tema de juventud, las personas con capacidades especiales o con discapacidad. En realidad es un grupo muy, muy amplio, pero ¿cuál sería tu apreciación? Es un grupo súper importante porque está exactamente adentro de este esquema de vulnerabilidad como los pueblos indígenas. Y para el banco no podemos tener una prosperidad compartida sin atender a las necesidades diferentes de diferentes grupos. Hablamos, por ejemplo, de toda la parte de la violencia contra las mujeres, cómo incorporar esto en nuestro pensamiento, en nuestro análisis y nuestra respuesta. Una manera de hacerlo, y lo estamos en este momento pensando, es que muchas veces
las poblaciones afros o las poblaciones también indígenas dependen mucho de la provisión de estos servicios básicos que hablamos de educación, de salud. Y por mucho tiempo una prioridad del banco ha sido de ver cómo asegurarnos que estos servicios lleguen a las personas que lo necesitan. Y eso no es un trabajo de corto plazo, porque en el corto plazo lo que se está haciendo es un poco todos los bonos, las transferencias sociales. Eso puede dar un alivio en el corto plazo, pero en el mediano largo plazo es de asegurarse que las personas tengan las mismas oportunidades, de asegurarse que los proyectos que se están desarrollando van a beneficiar a estas poblaciones y usar un poco toda esta parte de inversión en capital humano, de inversión en conectividad, de asegurarnos que en los lugares donde viven, que sean en las partes más de la costa caribe de la región, de asegurarnos que haya una conectividad en los planes de gobierno. El proyecto que SICA está trabajando con el Banco Mundial de tener este plan de logística de infraestructura regional, que este plan tenga como objetivo también de conectar estas poblaciones. Entonces yo veo un poco una respuesta de corto plazo, pero la respuesta más importante es tal vez de corto a mediano plazo. Esas empresas que están trabajando, que son empresas afro o que son empresas de turismo, no sé, cómo asegurarse que tienen también acceso a capital, acceso a crédito para poder sobrevivir en este periodo muy difícil, pero más fuera, que pueda tener las bases de ser bien productivo, que sea aprovechando de las nuevas tecnologías digitales y todo eso. Hay que mantener esta prioridad, porque sin esta prioridad no pueden perderse en esta respuesta. Vemos también un aspecto aquí en los Estados Unidos que muchas veces hay una prevalencia de muchas enfermedades crónicas en estas poblaciones, que sean en términos de toda la parte de diabetes, de muchas cosas que hacen que cuando se tienen un impacto del COVID, el impacto es mucho más fuerte. Y cómo asegurarse que en términos de los servicios básicos de salud pueden en el largo plazo ponerse en términos de poder cambiar un poco esta predisposición. Entonces son muchos asuntos que no van a resolverse en el corto plazo, pero hay que poner esta prioridad, hay que poner esta urgencia. Y yo veo esta crisis del COVID como tal vez un recuerdo, ¿no? Que hay muchas cosas, no tenemos tiempo, no tenemos toda una vida para resolver estos problemas, porque vamos a tener desafíos que vamos a tener que enfrentar mucho más rápidamente. Y yo veo un poco este tema de los pueblos indígenas, pero también de los afros, como algo que es una prioridad para la región, y hay que tener números, hay que usar datos para poder marcar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cómo avanzar en el tema y seguir avanzando. Eso es un poco el marco donde estamos trabajando en este momento, incluyendo con el SICA en este tema. Y mira qué interesante, porque la preocupación de los gobiernos al apostarle a un proceso de integración ha sido precisamente tener un proceso multidimensional e intersectorial. Es decir, no estamos trabajando un único tema, todos están relacionados. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de infraestructura. Bueno, la región, no a raíz del COVID, sino a raíz del déficit de infraestructura que tenemos, ha venido trabajando a través de la Secretaría de Integración Económica, de SIECA, en la política marco de movilidad y logística, que es en la que estamos viendo cómo pues, capitalizarla mejor, cómo sumarle más posibilidades con el apoyo del Banco Mundial en estos corredores logísticos que tú muy bien mencionabas. La verdad es que las preguntas no han dejado de llegar. Tengo muchísimas acá que creo que se han ido respondiendo de alguna manera
con los comentarios, pero antes de, vamos a cerrar en unos minutos, nos vamos a tardar unos minutos más, nos vamos a dar este lujo con Seinabu de tardarnos unos minutos más para abordar un par de temas adicionales, pero se está hablando de inyectarle mucha plata, o por lo menos recursos, a la emergencia fiscal por un lado, también apuntalar las empresas para poder proteger empleos y las mismas empresas, pero ¿hay alguna perspectiva del Banco Mundial de poder trabajar con la banca privada? Hemos estado hablando de las MIPYMES, de la dificultad que tienen de acceso al crédito, pero también de las condiciones que deberían mejorarse en medio de esta emergencia para poder ellos mismos tener una moratoria de los créditos que tienen con la banca privada. ¿Hay alguna perspectiva que el Banco Mundial, al trabajar con el sector privado, también vaya a poner, por decirlo de algún modo, algunos requisitos que vayan orientados más al usuario final, a la gente que ya tiene esos pequeños créditos o que los va a ir a sacar con mucho sacrificio para tener mejores condiciones? Sí, en nuestra primera fase de respuesta ha sido en dos sectores. Primero, en la parte de salud, claramente, y hicimos como préstamos de emergencia en menos de 2 semanas a 5 de nuestros 6 países que tenemos. Y la idea era por lo menos de apoyar a las necesidades en términos de ventiladores, en términos de equipamiento protectivos, en términos un poco de toda la parte de respuesta. Eso es una cosa. La segunda parte tenía más que ver con la respuesta económica y social, cómo apoyar a los programas que ya tienen en términos de tener acceso a la gente, de dar transparencia, para que puedan por lo menos tener una fuente de ingresos en un momento donde no había recursos, no había trabajo por medidas de contención. Eso era la primera fase. La segunda fase tenía que ver mucho con la parte económica. Y eso tiene que ver con lo que en el corto plazo tenía que ver con cómo llegar a un poco las diferentes empresas que tenemos. Empresas que son micro, que son casi hogares, empresas pequeñas que tienen un poco que pagar sus cargas y empresas más grandes que necesitan un apoyo financiero muy fuerte. La buena noticia es que el sector financiero entró en esta crisis muy bien capitalizado, no entró en esta crisis ya con tal vez algunas debilidades y todo. Entonces eso dio un poco esta primera fase para poder hacer un poco más. Y viene aquí un poco el papel del Estado para garantizar esos esfuerzos que son más de proveer liquidez, de dar moratorio en términos de pagamiento y de dar un poco un alivio, un poco de aire en una situación difícil. Pero a medida que estamos pensando más a un escenario, es un escenario tal vez muy complicado, multiamenazas en términos de recuperación, la banca privada tiene un papel súper importante, que sea a nivel de bancos, proveedores de crédito, a nivel de poder ellos mismos sobrevivir a esta crisis y no pasar de una situación de falta de liquidez a una situación de falta de solvencia, que va a ser mucho más grave. Entonces, ¿cómo manejarlo a nivel de bancos, pero manejarlo a nivel de sistema financiero? Porque este sistema va a ser central para poder dar a los agentes económicos, a estas empresas pequeñas, medianas, grandes, la capacidad de hacer su trabajo. En esta segunda fase, en el Banco Mundial, lo vemos como una fase donde primero tenemos que trabajar muy de cerca con nuestro brazo del sector financiero, que entre el Banco Mundial en la parte de AIDA, IBRD, estamos pensando en los próximos meses complementar esos fondos con una estrategia de mediano plazo que tiene que ver con lo que puede hacer el sector privado, lo que puede hacer el sector público, lo que puede hacer el sector público con el sector privado, pero también a nivel de la región de Centroamérica, a complementar los esfuerzos en términos de
líneas de créditos que se están haciendo con los bancos centrales de políticas monetarias en términos de un poco toda la parte de regulación para crear este espacio para las empresas, para el sector financiero, pero también tenerlo a nivel de un marco claro, de un marco transparente, pero también de un marco temporal, porque sabemos que una de las lecciones aprendidas de la crisis de 2008 es que hay que pensar cómo salir de este escenario de crisis, pero también de estas medidas. Entonces, muy de cerca con la parte privada, pero también con lo que están haciendo con el SICA, con el BCE, con las instituciones regionales. Lo estamos coordinando. Tenemos procesos para saber dónde estamos, dónde tenemos que juntarnos todos, dónde podemos llevar instrumentos diferentes que son apoyos presupuestarios, son préstamos de inversión para comprar cosas o dar garantías, pueden ser garantías del sector privado. Entonces, usar toda la gama, todos los tipos de instrumentos para responder a una crisis que por su naturaleza y su impacto necesita esta respuesta coordinada, esta respuesta clara, pero también esta respuesta estratégica que se hace con todo el mundo, si no, no se puede implementar. Mira, muy interesante y además al compartir una pregunta, quiero mandar un saludo, ¿sabes? Están desde España, Pedro Caldente y otros amigos nos están viendo y nos mandan una pregunta que viene al caso para todo lo que estamos hablando en esta nueva configuración, en este deseo de un nuevo modelo de desarrollo, uno que sea más verde, que sea más incluyente, más participativo. Nos comenta que en los países desarrollados la demanda del gasto público va a ser muy intensa, de hecho ya lo está haciendo, y en la Unión Europea se habla de un plan Marshall o un plan Monet de recuperación. Entonces él se pregunta, ¿qué podemos esperar? Y es una pregunta que nos hacemos todos y en la que estamos trabajando, no solo preocupándonos, sino ocupándonos. ¿Qué podemos esperar de los flujos de cooperación internacional para los países en desarrollo? Él se pregunta a sí mismo si se puede ser optimista para Centroamérica. ¿Qué piensas tú? Dos cosas, ¿no? La realidad es que los recursos que los países desarrollados tienen para enfrentar esta crisis no lo tenemos en Centroamérica. Entonces va a ser muy importante también tener una respuesta que tiene que ser adentro de los marcos de recuperación, porque lo que no se quiere es de salir de una crisis para entrar en una crisis de deuda o una otra crisis fiscal. Entonces, la manera en la que se hace esta respuesta de la crisis es muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo que cada situación necesita su propia evaluación y una respuesta también concomitante a los recursos que uno tiene. Entonces, lo que hay es que hay mucho trabajo que hacer también en términos, primero, de asegurarse que los países puedan atender a sus poblaciones más vulnerables, que puedan por lo menos tener los alivios para mantenerse. Segundo, es todo este trabajo de largo plazo. El trabajo de largo plazo, el trabajo de reforma estructural siempre ha sido de productividad, cómo atraer al financiamiento directo extranjero. Sabemos que en esta crisis los flujos para salir de la región han sido más importantes que durante la crisis financiera. Para mí, la buena noticia es que con una recuperación económica tan fuerte que lo que hemos proyectado, de tal vez tener flujos inversos, quiere decir que esos recursos van a venir también a apoyar el trabajo que los estados están haciendo, apoyar a nivel del sector privado los esfuerzos internos de los gobiernos y de salir de esta crisis también con más reformas estructurales que van a justificar una mejor alocación un poco de los recursos en términos de trabajo, en términos de capital, y usar la oportunidad de esta crisis para mejorar un poco la parte verde
como lo discutimos, pero también tecnología, productividad, hay que hacer los dos al mismo tiempo porque no se puede perder esta crisis, porque los otros países que usan esta crisis para mejorar sus bases van a tener también un retorno muy fuerte en términos de atraer a capital. Entonces, para la región yo veo un poco este potencial de recuperación muy fuerte como un incentivo también para los estados para que sigan pensando a cómo reformar, cómo priorizar su gasto, cómo dar un impulso a la economía, pero siempre con eficiencia, siempre con una mirada a la productividad, siempre después de la parte de atender a la emergencia, cómo pensar a una visión más de mediano a largo plazo que pueda poner esta región en casi un plan de despegue muy fuerte económico. Pues mira, vamos a tener que ir cerrando, no sin antes comentar que con todo lo que tú nos dices, lo que hemos estado analizando, en realidad nos queda muy claro la perspectiva de poder aprovechar muchísimo más el proceso de integración, nuestras ventajas competitivas para pensarnos como región y salir de esto juntos, que es el espíritu que han tenido los presidentes y se está trabajando en una coordinación en todos los campos, en realidad, todos los campos desde salud, gestión de riesgo, el Consejo de Finanzas, el tema alimentario. En realidad, en todos los temas hay un trabajo arduo coordinado, pero vemos entonces la posibilidad de un modelo que no solo sea bajo en emisiones de carbono, verde, amigable con el ambiente, sino también uno que nos permita capitalizar mucho de lo que ya se viene haciendo, porque por eso también estamos, ¿sabes?, en estos esfuerzos de SICA al aire, porque nos parece muy importante que la gente conozca los esfuerzos que ya se vienen haciendo, por ejemplo, en materia del SICA digital, de esa Centroamérica digital que hoy más que nunca se vuelve un imperativo, se viene trabajando ya en plataformas de comercio digital, en muchas innovaciones que por supuesto nos plantean retos determinantes, pero que si los vemos como región podemos tener mayores posibilidades. Y por cierto que aquí me llegó un mensaje que además de que el presidente Cerezo te envía un cordial saludo y un agradecimiento por estar acá en SICA al aire, te dice que vamos a seguir insistiendo por la solicitud que han hecho los países miembros, los presidentes, pero también el SICA, en mejores condiciones para los países de renta media. Así que van a seguir sabiendo de nosotros en materia de estas solicitudes para mejores condiciones de alivio de la deuda, de reestructuración de los pagos, etcétera, etcétera, para todos los países de la región centroamericana. Ya sabemos que Honduras y Nicaragua tienen ya un beneficio adquirido por la lista en la que pertenecen, pero vamos a seguir insistiendo para el resto de los países. Varias preguntas que nos hacían en relación al plan de contingencia regional del SICA, de cómo se van a usar estos recursos. Bien importante que vayan por favor a la página web del SICA, ahí hay mucha información. Los recursos que están siendo provistos por el Banco Centroamericano de Integración Económica, como mencioné al inicio, van a fondos de emergencia fiscal, a fondos de apoyo a la banca central para que los gobiernos puedan hacerle frente a esta etapa y también de liquidez. Zainabou, tú mencionaste mucho que la idea es que ni el Estado, ni el sector público, ni el sector privado pasen de no tener liquidez a la insolvencia, ¿no? Entonces está viendo también en esa dirección. Hay muchas cosas que todavía se tiene que avanzar, pero les invitamos a que estén pendientes de nuestras páginas para poder tener toda esta información. Te cuento también y queremos saludar y agradecer a los que se enlazaron no solo a través de Zoom, sino que también estuvieron a través de redes sociales y varios canales que también se enlazaron a la señal, muy interesados en esta discusión. Zainabou, muchísimas gracias. Sabes, para terminar, te quiero contar que ha sido una agradable casualidad, pero no solo eso, sino una decisión que viene desde lo que está buscando hacer el SICA, lo que nos ha mandado también el secretario general, los propios presidentes en cada país y lo que le han impregnado al espacio regional. Y es que en la mayoría de programas hasta el momento, las protagonistas han sido mujeres. Y eso, la verdad, es algo que valoramos porque creemos que no podemos hablar de paz, de democracia, de desarrollo, de recuperación económica, social después del COVID sin mujeres. Definitivamente no sin mujeres, y hemos estado teniendo muchos puntos de vista muy valiosos en estos programas, los vamos a seguir teniendo y
no me queda más, Zainabou, que agradecerte y poner las esperanzas y el trabajo de todos nosotros en la construcción de esa nueva etapa que tenga un Estado fortalecido, que quizá eso es algo que hemos podido ver en los últimos años, como si se debilitaron los estados, se vuelve muy difícil darle respuesta a todas las necesidades que tienen nuestras poblaciones, pero en ese modelo más verde, más descarbonizado, con un estado más fuerte, en el que podamos ser socios con el sector privado, pues vamos a seguir contando con el apoyo del Banco Mundial. Se vienen algunos anuncios que haremos próximamente en relación a otras actividades, así que estén pendientes, por favor. Zainabou, muchas gracias. Un mensaje final para quienes todavía están con nosotros. No, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Para mí era muy importante poder compartir por lo menos cómo vemos el panorama de la región para los próximos meses, pero también el harto trabajo de los gobiernos de Centroamérica para enfrentar a esta crisis, pero también usar esta crisis como una oportunidad para por lo menos asentar bases de crecimiento más fuerte, y que este trabajo no lo estamos claramente haciendo solo a nivel de los gobiernos, también hay una contribución muy fuerte del sector privado y hay que trabajar también de manera coordinada con todos los aliados a nivel regional como el SICA o el BCI, pero también con todas las instituciones financieras internacionales, con los grupos también a nivel del G20, como en el caso del alivio de la deuda para los países más pobres. Entonces va a tomar un todo, pero no hay que dejar de lado el mediano plazo, porque las políticas que se toman en este momento van a influir sobre el tipo de recuperación que la región va a tomar. Entonces seguir con toda la parte de eficiencia, con toda la parte de impacto, con toda la parte de transparencia. Y finalmente, de no olvidar a los más vulnerables, a los más pobres, a las poblaciones indígenas y afros, todos los que necesitan tener su inversión en capital humano para su futuro. Eso es también una prioridad muy fuerte. Tenemos que seguir trabajando y muchas gracias por esta oportunidad de compartir este trabajo que estamos haciendo en este momento con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Zainabou. Y para despedirnos, nos preguntan dónde pueden volver a ver el programa, dónde pueden consultar los programas anteriores del SICA al Aire. Vamos a poner una imagen, ahí van ustedes a encontrar la dirección, están todos en la página web del SICA, sica.int. Allí encuentran los programas anteriores. Hemos estado hablando de seguridad alimentaria y nutricional, del tema de MIPYMES, también de cómo se está enfrentando desde el punto de vista de salud y gestión de riesgo y otros temas, además que mañana vamos a estar pues conversando acerca de las respuestas concretas e inmediatas en el tema de turismo en la región. Ahí tienen ustedes el programa de mañana con la Agencia Turística de Promoción de la Región y con la Secretaría de Integración Turística de Centroamérica en el marco del SICA. Muchísimas gracias, Zainabou. Te envío un abrazo digital que espero darte pronto y pues vamos a seguir trabajando en conjunto. Gracias por estar con nosotros en SICA al Aire por una región de oportunidades. Hasta la próxima. Gracias. Chao a todos.